Hola, hola para todos. Este es el podcast de Aure Psicología. En el día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Laura. Ella es empresaria, abogada. También tiene una gran cadena de alisados, de centro de alisados en Duitama, Sogamoso, en diferentes partes de Boyacá. Y el día de hoy es un placer pues tenerla acá para compartir con ella diferentes aspectos sobre el emprendimiento, sobre la vida como mujer, como empresaria. Y pues, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Eri, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de estar hoy aquí en tu podcast. La verdad es la primera vez que ya me siento más segura porque antes me invitaban y me daba demasiada ansiedad. Es algo que todavía estoy manejando, como pensar en cómo voy a hablar, verme, sentimientos encontrados, pero gracias por permitirme hacer parte hoy de tu podcast. Ay, no, muchísimas gracias a ti por participar. La idea del día de hoy es que podamos hablar y abordar un poco como el detrás de cámaras, de escena, de la vida de una empresaria, qué retos hay a nivel de salud mental, qué cosas pasan por la cabeza de una empresaria todos los días, cómo es la presión de manejar personas a cargo, de manejar una vida personal también aparte, de poder como lidiar con todas esas situaciones. Bueno, es un tema, un tris complejo y bastante subjetivo porque no puedo decir que todo ha sido muy bueno, muy malo o que ha sido de cierta manera. Yo inicié Mona Queratina cuando tenía 20 años y cuando tenía 20 años no tenía la madurez que he adquirido ahora a raíz de todo lo que me ha pasado. Eri ha sido testigo de muchas de mis tristezas, dolencias y algunas cosas muy, muy, muy buenas. Todo esto lo aprendí gracias a que disfruté el proceso y todavía estoy disfrutando el proceso. Me ha costado demasiado. Obviamente antes no disfrutaba el proceso. Cuando inicié Mona Queratina, pues no tenía tampoco las herramientas, ¿sabes? Mi ambición y mi foco era autoemplearme, autogenerarme empleo y yo misma satisfacer mis necesidades básicas, darme de comer, darme vivienda. Entonces yo pasé a quinto plano mi salud mental, porque no me parecía algo importante. Cuando uno está sobreviviendo, uno no piensa en, ay, hoy tengo que trabajar en mi salud mental y fortalecer mi autoestima. No, tú estás preocupado por sobrevivir, por si hay mañana para riendo, para servicios, si hay para mercado, si hay para comer. Entonces fue algo que al inicio y durante muchos años yo descuidé y estuve en automático hasta que, gracias a Dios, Dios me bendijo tanto que me empezó a ir bien. ¿Qué es irme bien? Bien, económicamente, socialmente y amorosamente. Fue un proceso, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que estaba viviendo en automático y que no me amaba, no me valoraba, estaba con un hombre que tampoco me amaba, estaba en un entorno donde aunque yo quería eh, que me quisieran, no lo hacían. Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene como ese despertar de conciencia, uno se da cuenta que el entorno es fundamental. Me di cuenta de eso cuando suplí todas esas necesidades básicas. Entonces, yo entiendo cuando las personas están pasando por necesidades pues no le van a invertir 100.000, 200.000 a una sesión psicológica cuando con esos 100.000, 200.000 pagas esas necesidades Uh básicas, -huh. valga la redundancia. Sí, claro. Entonces, ha sido un proceso larguísimo. Yo vengo de una familia demasiado humilde, una familia donde todo el tema de psicología, todo el tema del refuerzo mental estuvo súper descuidado. O Uh sea, -huh. si había para comer, eso ya era suficiente. Si tenías para agua de panela, eso ya estaba bien. O sea, tu Claro. vida ya tenía que funcionar porque teníamos dónde comer y dónde dormir. Pero siempre hubo algo en mí que me decía, pucha, eso es el mundo, solo hacerlo de el diario y pagar arriendo y se paga arriendo y se acaba el ya, ya. Sí, no hay nada más allá. Sí, para mí no era justo, para mí no tenía sentido, porque yo veía mucha gente muy privilegiada y afortunada. Y yo decía, Uh pero ¿por qué -huh. ellos no se preocupan por cuánto vale un huevo, por cuánto vale una bolsa de leche? Uh ¿Por -huh. qué nosotros sí? Eso me causaba demasiados sentimientos encontrados y sentía culpa. Culpa por venir de donde vengo, culpa y fueron muchos sentimientos, ¿sabes? Uh -huh. También desafortunadamente mi mamá, mi abuela, las personas que me criaron venían de generaciones en donde la salud mental pasa a un octavo. No existe Sí, eso. no, no es para ¿Usted nada una tiene prioridad. depresión? ¿Eso qué es? Uh Eso es que usted -huh. va a coger oficio.
Sí, claro. Yo supe desde mis 12 años que yo tenía algo diferente porque yo no me sentía bien conmigo misma, desganada de la vida. Yo recuerdo tanto que caminar me pesaba la vida y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, y yo le preguntaba a todo el mundo porque soy una mujer muy curiosa. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿Tú también te sientes Claro, desganada? O no, buscar. nada, porque tenía mucha curiosidad. Veía Ujú. como la gente seguía su vida en automático y yo no podía. Bueno, yo decidí montarme una queratina porque yo estudiaba en el Antonio Nariño, pagaba con ICETEX mi semestre. Se vino Ujú. pandemia, me quedé sin trabajo. Venía el siguiente semestre, desafortunadamente ICETEX no le giró a la universidad me estaba acosando por plata. Yo estaba en mi punto más profundo, Ujú. Habían dos pagando, opciones. sí, pagando arriendo, servicios, y yo decía, pucha, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer de mí? Ujú. Y sin desmeritar a las personas que trabajan en estos oficios, yo no quería meterme a trabajar en un almacén de zapatos, yo no quería, no sentía que yo había nacido para eso. Ujú. Yo no, yo sentí siempre que había mucho más en el mundo y que si otras personas se lo merecían, porque yo no. Y Ujú. era lo que me tocaba, en efecto, porque yo trabajé en panaderías, en bares, en heladerías, trabajé en un montón de cosas. Y luego Y ya te cansaste. sí, yo decía, pero ¿por qué la vida es eso? Trabajarle a alguien más, que lo humillen. Recuerdo, trabajé en un bar donde nos cobraban hasta el vaso de agua y gaseosa y yo decía, esto no es digno. ¿Por qué? Claro. Porque yo tengo que vivir eso. ¿Por qué? Porque, y siempre me cuestiono todavía, ¿por qué me tocó esa mamá, ese papá, esa familia? Yo no lo Ujú. entendía, pero obviamente madurando uno ya entiende que son circunstancias de la vida y que ellos Ujú. no tienen la culpa de absolutamente nada. Sí, hicieran lo que podían con lo que tenían en Exacto. ese Y momento. corrígeme cuando me salga de la tangente porque yo me voy, me salgo de temas, pero empecé a invertirle a mi salud mental cuando empezó a irle bien a mi negocio. Y me Ujú. di cuenta que el Tuviste una negocio, prioridad de sí, invertir en esto. dije, mi negocio no puede crecer si yo no crezco. Si yo Ujú. mentalmente no crezco, este negocio no va para ningún lado y no solamente mi salud mental, sino financiera. Fue un conjunto de cosas. Ujú. Entonces, como les contaba, yo venía de relaciones y un entorno demasiado desafortunado que la vida me llevó. Yo simplemente me fui arrastrando, dejándome elegir por Influenciar. amigos, por parejas. Yo siempre me dejé elegir. Yo nunca elegí porque yo no me sentía merecedora de nada. Un día Ujú. me desperté y dije, pucha, no, me daban un pan y yo sentía que debía dos. Entonces dije, ¿yo por qué tengo que estar devolviendo lo que yo me merezco? Y es que Ujú. simplemente la gente sea recíproca, porque yo me considero una mujer sobreempática, creo que eso es algo que tengo que ir modulando, porque no es quitarlo, sino modularlo, porque hay gente que no corresponde a esa empatía. Ujú. Sí, y también hay personas con muchos intereses detrás que de pronto no Claro. tienen las mejores intenciones. Y pasa demasiado que cuando uno no es, uno no cree que la gente sería capaz de hacerlo. Entonces yo no Sí, eso robaría a pasa alguien mucho. porque yo no pensaría que alguien me robaría porque yo no robaría a alguien. Entonces Ujú. pasan ese tipo de cosas y cuando uno es joven es ingenuo. Y más cuando uno está como en ese momento tan susceptible en donde uno cualquier cosa afecta. Más, Sí, claro. más siendo mujer, no sé si a los hombres les pase lo mismo, yo lo cuento desde mi propia experiencia, Ujú. todo esto ha sido Propia mi piel. propia vivencia. Ujú. Y bueno, partí del punto en donde empecé a cotizar psicólogos y me parecía costoso. Obviamente uno le duele porque uno no lo ve como algo a lo que uno debería invertirle. Uno dice, no, pues Ujú. vamos a ver qué pasa, a ver qué le cuentan a uno que tiene. Ujú. Habían consultas de 50.000, 80.000, me parecía costoso, pero me animé a ir a varias. Fui a varios psicólogos que me recomendaban personas allegadas, que buscaba yo en internet. Desafortunadamente con algunos no encajaba, todo lo contrario, me sentía supremamente incómoda. Yo decía, pucha, esto no es para mí. Sí. Intenté recurrir a mi EPS buscando ayuda gratuita y me comentaron que solo se la brindaban a personas con problemas de drogadicción grande o pacientes psiquiátricos. Pues yo no estaba diagnosticada y pues no, o pacientes que consumían drogas, o sea, no era el tipo de paciente al que ellos les interesara atender, Ujú. no me ofrecieron ayuda psicológica y dije, pucha, no, pues pagarla. Sí, digamos que en Colombia el tema de la salud pública y el acceso a la salud mental es muy precario y es Sí, muy difícil y no es como tan fácil.
Primero también está muy estigmatizado lo que tú Total. decías y por otro lado, muchas veces encontrar el psicólogo que haga feeling contigo es muy difícil porque es como encontrar novio. Sí, total. Yo creo que es una de las elecciones más difíciles de la vida, pero hay que hacerla. Hay que Sí. aventurarse, así como uno se aventura a conseguir novio o amigas, a conseguir tu psicólogo o psicóloga de confianza, que tú te Sí, sientas. Y no siempre va a ser así, porque pasa como con las parejas. O sea, no siempre te vas a llevar bien con ellos, o no todo lo que también te en digan te va a temporadas. gustar, o sea, es normal. Pero Ujú. sí fue un proceso largo. Probé terapia de chakras, terapia angelical. Yo tuve un tiempo en donde dejé de creer en Dios a raíz de todas las circunstancias por las que había pasado tan pequeña. Yo decía, si Ujú. Dios existiera, ¿por qué me ha hecho tanto daño? Hoy ya de adulta entendí que todo eso me tenía que pasar para ser la mujer que soy ahora. Hoy entiendo que Dios tiene un plan para mí y para todos, pero en su momento me echaba a morir, en su momento para mí no tenía sentido. Bueno, retomando porque me salgo de la tangente, No, pero eh, está bien. empecé a interesarme demasiado en mi salud mental, fui a muchos, desistí a muchos, pero me di cuenta y mi herramienta favorita que yo le cuento a Eri es TikTok. Empecé a buscar demasiado en TikTok todo el tema de salud mental y como que el algoritmo me traía más, 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 Ujú. más. Entonces me di cuenta que me podía autoeducar y también autodiagnosticar, que está terrible, eso no lo hagan. Y empecé a darme cuenta que había muchas cosas que tenían que trabajar en mí, sobre todo mi ego. Tenía un Ujú. ego demasiado herido y una autoestima opacada. Tuve relaciones, Eric conoce algunas, en las que me violentaban física, emocional e incluso espiritualmente y me hacían sentir que yo no era una mujer que merecía nada. De ahí se desataron un montón de cosas porque yo empecé a tener relaciones amorosas muy pequeñas, entonces mi estabilidad emocional dependía de terceros, especialmente de mis parejas hombres. Entonces si ellos no me aprobaban, yo no me aprobaba, si ellos no me querían, yo no me quería y eso desató un montón de conflictos en mi existencia hasta el día de hoy, incluso que estoy trabajando. Sí, es que digamos que las secuelas permanecen por mucho tiempo y cuando uno es víctima de cualquier tipo de situación de relaciones, circunstancias, muchas veces las personas y llegan a consulta y piensan como, no, es que es la varita mágica de solucionar por Sí, siempre. ya, Y digamos que es un proceso paulatino y que sí, toma mucho tiempo, años, pero es muy satisfactorio cuando uno va viendo los avances sí, y los progresos y que es también un resultado de muchas cosas que el favor es para uno mismo, ¿no? claro, Y claro. muchas veces como dejar ir atrás y perdonar y salir de todas esas cosas como que genera un alivio y como que te permite reconstruir el nuevo presente a partir de las nuevas experiencias que tienes ahora. Pero eso solo pasa cuando uno sana el ego. Y yo llevo 4 años en terapia y hasta hace muy poco entendí que todo mi conflicto al final era un ego mal trabajado. El ego es súper bueno porque el ego te puede impulsar a hacer muchas cosas Ujú. cuando lo enfocas bien. Pero yo tenía un ego muy, muy, muy mal trabajado. Entonces yo no quería era dejarme. Bueno, entre otras cosas, volviéndome que me salí de la tangente, eh, yo intenté siempre separar mi vida personal de la empresarial, de mi parte emprendedora, porque tenía una pareja que me violentaba tanto que habían días que yo no quería salir a trabajar, no quería ser persona, no quería existir, me quería hacer bolita y guardarme. Pero tenía un negocio del que tenía que sacar adelante, al que si no sacaba adelante, entonces no me iba a dar de comer, al que no me iba a ayudar a hacer todo lo que gracias a Dios he hecho ahora. Sí, eso Entonces como que traté de hacer como un multiuniverso de mi vida y separé totalmente mi vida emocional de la empresarial. Me costó demasiado, pero aunque me afectara el alma, el corazón, estos hombres, yo siempre decía, huepucha, una cosa es mi vida emocional y luego llegaba al trabajo, subía, trabajaba, hacía, pero caía la noche y volví a mi casa y volví a mi realidad en donde era una mujer vulnerable, una ujú, mujer que no estaba evitando manejar esas situaciones, esas emociones y solo ujú. estaba, pero eso me sirvió demasiado, para serte honesta, porque siempre tomé como un impulso todo lo que ellos me hacían. Y cuento a ellos porque no solo fueron mis parejas, sino también mi papá, mi familia, hombres cercanos a mí que
no me violentaban solo físicamente, sino emocional, Ujú. psicológicamente. Entonces trataba siempre de separarlo y eso me ayudó demasiado. Porque sí he conocido casos muy cercanos en donde desafortunadamente vinculan mucho la emoción de su pareja con sus actividades diarias. Entonces, si hoy tuvieron una discusión con su pareja, ya hoy no hicieron nada en todo el día porque están tristes. Ujú. Y yo no quería eso para mí. Yo decía, no, fue pucha, pasaban mañanas, yo despertaba agarradísima con estos hombres o esa pareja que tenía en el momento y yo lloraba, pero me bañaba con agua fría y llegaba a trabajar y la daba toda. Yo también empecé a manejar, Increíble. sí, empecé a manejar mucho el tema de la manifestación, que ese es Ujú. otro tema de más largo, esa es otra historia más larga, pero dentro de la manifestación siempre hablan de que como tú te sientes es lo que vas a traer, y yo decía, si yo me siento usada, poco valorada, menospreciada, pues ¿qué voy a traer con eso? Entonces traté de autodominar eso, como Ujú. fue, pucha, no me quiero sentir así. Fue difícil porque yo sentía dos cadenas atándome gigante a mi pasado, a todos mis traumas, a todo lo que me decía mi mamá, a todo lo que me decía mi papá, que yo no era suficiente, que yo era bruta, que mis experiencias que me decían que yo era fea, todo eso siempre estaba en mi cabeza, diciéndome no eres capaz. Pero mi hambre de mundo era tan grande que yo decía, Ujú. pucha, démonos una oportunidad a ver qué pasa. Ujú. Yo me vi la película El Secreto cuando tenía 15 años en el 2015 y obviamente todo eso sale de cómo manifestar y eso yo me choqué porque yo decía, pucha, si todo eso existe, o sea, mi familia ha atraído por años ser pobre, ¿qué? O sea, somos pobres porque queremos, para eso me choqueó y yo decía, güey madre, No, pero es diferente, ¿no? sí, en el 2015 tenía 15 años, yo ni siquiera lograba entender, creo que llegó en una época en donde yo no tenía la mentalidad y la agilidad Madurez, para, sí. o sea, todo ese conocimiento me choqueó tanto que yo antes escribía diarios y paré. O sea, paré porque yo escribía mi diario como, hoy me siento triste porque Juanita me dijo que yo era fea y Pepito rayó mi cuaderno. Paré porque dije, bueno, todo lo que estoy escribiendo lo estoy trayendo y si, bueno, me choqué, o sea, me bloqueé mi humanidad, eso fue un choque para mí, pero quedó en mi inconsciente como, yo atraigo todo en mi vida. Bueno, afortunadamente entré a la universidad, logré entrar acá a una universidad privada, obviamente con mucho esfuerzo, saqué ICETEX, en la universidad, desafortunadamente, también estudié con compañeras que me hacían sentir tan mal porque yo no tenía ropa, zapatos, porque yo no tenía la capacidad adquisitiva y económica de ellas. Ujú. Ese entorno Y sí, demasiado era un entorno muy exigente horrible, y pero económicamente, porque exigente en nivel intelectual, siento que no tanto, pero siempre entonces me sentía chiquita, o sea, yo me minimizaba. Yo decía, fue pucha, ujú, tengo que tener plata para ser alguien o algo, para valer algo ante el mundo. ujú. Entonces, eso me hacía replantearme más y yo decía, bueno, pues si la solución para que la gente yo le agrade es tener plata, pues me voy a proponer eso, tener plata. Sí, pues Obviamente. digamos que era como desde una actitud más de la complacencia, ¿no? Desde, Exacto. Y desde la desde, inmadurez también, porque cuando yo entré a la universidad a los 16 años, pues era una niña. ¿Qué exigencias, qué nivel de madurez y de conciencia me podía exigir? Hoy en día me estoy pidiendo perdón por tantas cosas tan ujú, horribles que me decía porque no tenía la misma capacidad que afortunadamente ya tengo ahora que soy adulta. Me ujú. estaba exigiendo tanto y era una niña, que siempre me dan ganas de llorar con todo eso, pero voy a intentar no llorar. Sí, como que Es, son muchas presiones y muchas cosas que de cierta forma uno dice, no, pero es que no era justo, ¿no? No era tampoco equivalente, correspondiente a esas sí, responsabilidades a claro, mi edad, a lo que yo estaba viviendo, a mi ciclo de claro. vida. Yo tuve que empezar a pagarme la universidad muy pequeña, y yo veía que mis compañeras y compañeros tenían el privilegio de tener papás económicamente presentes, emocionalmente también presentes y yo decía, pucha, qué envidia. Yo sentía, de hecho también tuve que aprender a controlar mi envidia y entender que hay envidia positiva, envidia que te potencia y Con envidia más que es inspiración. destructiva, sí, y envidia muy destructiva. Entonces yo tuve mucho tiempo envidia por varias chicas de mi universidad, las que yo veía que tenían, o sea, que su mayor preocupación era
estudiar, si a él le gustaba el noviecito, si Si no tenían cosas, que sobrevivir y sí, no, matarse y yo como tú. estaba y he Ujú. estado en modo supervivencia años. Entonces, eso también, yo por eso también le pido mucho a las niñas que me escuchan, que tienen mi edad, que no se comparen conmigo, porque yo desafortunadamente tuve que volverme mujer muy rápido a raíz de las situaciones desafortunadas de la vida, como que desafortunadamente mi mamá tuvo 3 hijos, mamá cabeza de hogar, tengo un papá alcohólico con problemas de drogadicción con el que he tenido que lidiar toda mi vida. Entonces, quiero que ustedes se sientan privilegiadas y valoradas porque tienen ustedes un hogar seguro, una mamá y un papá que daría todo por ustedes Ujú. y del cual pues yo no cuento. Es algo que estoy intentando sanar todavía porque obviamente son traumas Ajá, que sí. no sanas en 4 años, que no sanas Ujú. en 20, hasta que te haces consciente de ellos. No los puedo culpar porque yo ya soy adulta y me hago cargo de mis emociones y ellos Ujú. hicieron lo que pudieron con lo que sabían porque no hay un manual para ser mamá, no hay un manual para ser Ujú. papá. Tengo mucha empatía con ellos, pero en el fondo sí me hubiese gustado Sí, no amor. tener, ajá, y no tener que estar como sobreviviendo y Sí, luchando como en contra la ese, corriente. como ese bombillito de supervivencia prendido ahí todo el tiempo, como, ey, 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 sobrevive. Que de cierta forma es como un arma de doble filo, porque si bien es lo que te ayuda a impulsarte a donde estás, al Claro, mismo tiempo también era como esa necesidad de todo el tiempo todo estar el tiempo, alerta, no poder exacto. como Como que no, descansar, estar tranquila. exacto. De hecho, hoy en día yo amo dormir, mi hobby favorito es dormir, porque tantos años tuve que trasnocharme, madrugar, darle duro, entre a trabajar y estudiar y hacer un montón de cosas, que dormir era un lujo. Y hoy en Ujú. día mi lujo, que no tiene precio, que no lo cambio por la plata del mundo, es poder dormir hasta la hora que se me dé la gana sin pensar. Si no me levanto temprano, no tengo que comer. Ese es un abrazo de amor hacia mí a raíz de todas las circunstancias por las que pasé tan joven. Bueno, cuando empecé a invertirle a terapia, empecé a darme cuenta, porque yo no sabía, que todos esos traumas venían de niña. Porque Ujú. yo estaba culpando a lo inmediato, a lo que mi pronta conciencia tenía, y era a mis relaciones emocionales. Siempre me culpé a Sí. mí por elegir tan mal. Yo no podía elegir a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pero podía elegir a mi pareja y me estaba dando demasiado palo porque los estaba eligiendo fatal. Tipos con problemas de drogadicción, tipos vagos, tipos que aunque tenían una familia maravillosa, ellos eran la ovejita negra de la familia. Y me di cuenta junto con terapia que estaba repitiendo patrones, que yo estaba buscando a Carlos Adolfo, a mi papá, en otros hombres. Un hombre con buena familia, que desafortunadamente él, la ovejita negra de la casa, el que no quería hacer nada y que quería que la mamá o papá mantuviera. Y dije, ¡prum! Se me prendió el bombillito y dije, tengo que dejar de repetir patrones. Cuando tú Ujú. empiezas a ir a terapia, ellas de manera asertiva, o ellos, dependiendo con quién Ujú. acudas, te empiezan a dar guías. Ellos no te dicen qué hacer, pero te dan guías. Y yo, gracias a Dios, tengo una inteligencia emocional que desarrollé desde muy chiquita porque yo trabajo desde que tengo 9 años. O sea, si yo no tenía aprendida esa inteligencia emocional, la calle me tragaba. Ujú. Entonces, empecé a tomar eso como algo muy positivo y dije, pucha, es un patrón, detecta el patrón, apágalo Y o cámbialo. nula o sí, cámbialo. Entonces me di cuenta que mi patrón eran los hombres drogadictos, que les gustaba el alcohol, o sea, muy Carlos Adolfo y dije, no, No, yo eso no es no para quiero ni mí. me merezco eso, Ujú. quiero evitar a toda costa a mi papá. Entonces ahora, afortunadamente, y quiero halagar mucho a mi pareja actual, porque él es el hombre más divino, sin vicios, es el hombre que de hecho yo lo manifesté. Yo lo Yo quiero hablar manifesté. un poquito de eso, y es que, digamos que yo en consulta trabajo el tema de las afirmaciones. De hecho, estamos Súper. grabando algunas palabras, y digamos que esto hace parte, más allá de algo como místico, es como una manera en la cual tú le hablas a tu cerebro de las cosas que sí o sí tiene que hacer. Claro. Entonces es como la reprogramación que tú Reprogramación. le das a tu mente de lo que tiene que hacer. Entonces, si todo Y el tiempo tú le estás diciendo a tu mente como eres una persona bruta, eres una persona que no tiene total, inteligencia, que total, no tiene habilidades, que no puedes hacer las cosas, pues lo que va a hacer es que tu mente va a actuar en consecuencia de lo que tú le estás diciendo. total. Si tú, digamos, tienes este nuevo input y esta nueva entrada en la cual tú le dices a tu mente
cosas de las que sí puede ser capaz, él empieza como a entrar en ese conflicto en que tú dices, pero ¿por qué? Digamos, yo a veces en consulta les digo a mis pacientes, no, intentemos las afirmaciones y me dicen, pero Erika, esto no tiene sentido, sí, esto es como yo estar diciéndome mentiras. Yo le dije, sí, obviamente al principio te va a sonar la peor mentira del universo. Incoherente, sí. Exacto, y peor cuando tu realidad no corresponde a lo que tú estás Total. hablando y tú dices como, no, pero yo qué estoy haciendo, esto no tiene sentido, cuando ya precisamente eso es lo que se busca, como ese choque en lo que tu mente y tu cerebro empiezan a actuar. Es como el chat GPT, yo siempre le Ah, explico sí, esto a sí, mis total. pacientes, es como un prompt que tú le pones a chat GPT, entonces tú le escribes a chat GPT, quiero que hagas tal cosa, y él actúa en consecuencia de lo que tú Ajá. le dices. Así mismo funciona con la manera en la que tú tienes ese diálogo interno y que tú le das como esa información. Si tú le das esa información, evidentemente al principio va a haber como un cortocircuito donde, uy, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Pero luego yo empiezo a darme cuenta de que yo creo mi propia realidad. Total. Entonces, mis esquemas hacen parte de mi sistema de creencias y digamos que todo eso asimismo se conjuga para dar sentido a mi realidad. Pero cuando yo cambio mi sistema de creencias y cambio mis esquemas, que evidentemente no es fácil, lo que hemos Sí. hablado, es toma tiempo y toma trabajo, pero cuando empiezo a hacerme consciente de ese proceso, empiezo a tener unos resultados diferentes y mi realidad empieza a ser distinta, no porque sea un acto místico, sino porque yo le estoy dando a mi mente la orden de que ahora tú te des cuenta de que sí existen otras nuevas realidades. Lo que pasa es que cuando muchas veces estamos en una digamos, una burbuja o nublados a nivel mental, lo que pasa es que no hayan cosas positivas, sino que nos estamos entrando en el lunar que hay en una pared blanca. Entonces, si solamente estamos pensando en esto, nos va a ser más difícil luego encontrar las otras posibilidades. Es como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y muchas veces la gente dice, ay, sí, tan ridículo, pues es que no lo había pensado. Pero no funciona, digamos, de esta forma, sino que es algo que se va trabajando a lo largo del tiempo. Y no es como, bueno, ya piensa positivo y todo va a ser positivo, Eso no no, funciona así jamás. pero sí date la oportunidad de Sí. no ser tan duro contigo mismo y de entender que existen otras perspectivas y que no eres como la víctima de las circunstancias como Ujú. todo el tiempo lo quieres creer, sino que también tú tienes que ser responsable de cómo yo voy a crear ahora esta nueva realidad y lo que tú dices ahorita, dejar de culpar a otras personas y de responsabilizar a otras personas por lo que ahora tengo. Evidentemente cuando somos niños, cuando somos pequeños, cuando somos bebés, pues no podemos elegir esto, es definitivamente lo que Totalmente. tenemos y por sí es muy doloroso cuando uno está expuesto a esas situaciones, cuando digamos en consulta llegan pacientes que uno dice, pucha, a mí me hubiera gustado estar con ese niño y haberlo protegido de eso tan horrible que tuvo que Ujú. pasar, hombre, mujer, persona, que en su infancia tuvo ese episodio tan doloroso y tan difícil, uno dice, uy, no, o sea, es totalmente horrible, aberrante, como que, no, uno quisiera que eso no hubiera podido pasar. Y desafortunadamente pasa, pero ahora que tú ya eres grande, que tú eres consciente, ¿qué puedes hacer con esto que tienes? Evidentemente no lo puedes cambiar, no puedes retroceder el tiempo, no puedes hacer nada a partir de eso, pero como con esos pedazos que te quedan empiezas a formar una nueva vida y Una una... nueva versión de ti. Ujú. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con todo lo que dijiste porque lo que te conté a raíz de que me vi esa película que resonó mucho en mi cabeza, es difícil manifestar, decirse cosas positivas cuando uno no está pasando por un momento donde uno se siente así. Ajá, Suena lo que te decía incoherente, sí. pero la reprogramación es eso, reprogramar. Ujú. Entonces, Y es incómodo. sí, es horrible. Eso todavía lo estoy viviendo en tiempo real. Ujú. Yo quiero ser una mujer exitosa. Yo decidí que el éxito tiene que venir de mí, pero cuando a veces lo digo suena poco creíble, en mi cabeza suena como, ay, ilusa, ¿qué te crees tú? ¿Por qué hablas así de ti? ¿Qué te crees? Pero vuelvo y me respondo como, ¿por qué no soy merecedora de éxito? Yo nací para ser exitosa. Entonces, es difícil manifestar tener plata cuando no tienes un peso en el Uy, bolsillo. sí. Yo personalmente me ha pasado que he tenido momentos de Ajá. mi vida donde estoy haciendo las afirmaciones y estoy llorando diciendo Sí, qué voy a hacer con todo sí, esto que tengo en este momento. obvio, es Pero ahí es cuando yo siento que es más fuerte porque uno dice, bueno, sí o sí total. algo tiene que pasar a partir de esto. Pero también pasa algo y es que uno lo hace desde el sentimiento de desespero y no desde la vibra que debería ser, que es desde el Ujú. amor, desde la felicidad. Y se los cuenta a alguien que manifestó.
la vida que tiene. Yo manifesté la cirugía, yo tengo, los que no me conocen, yo me hice los senos, la cola, la lipo, la nariz. La primera cirugía que yo quería en mi vida era mi nariz porque yo sentía que nunca me iba, bien en me iba a ir bien en la vida hasta que me operara la nariz. ¿Puedes creer ese nivel de inmadurez mío? Bueno, tenía 19, 20 años. Y yo me autoconvencí que a mí no me iba bien en el amor, que no me iba bien en mis negocios, que no me iba bien en nada porque yo era fea. Alguien alguna vez me lo dijo y se me quedó tan grabado que yo dije, la única solución es operarme la nariz. Y mi desespero de reunirme toda esa plata, porque operarse la nariz no es económico, empecé a manifestar desde el desespero. Funcionó, pero así no debería ser. Ya descubrí la fórmula, bueno, ya Sí, es verdad. llegué un poquito más cerca a la fórmula que no se sienta tan como, si no pasa, si no pasa, entonces la vida no tiene sentido. Yo cogí un cuadernito y empecé a escribir 70 veces la oración por 7 días. Gracias, me la sé porque la escribiste mucho. la escribí mucho. Yo soy muy creyente de la Virgencita, más, pues en ese momento, ¿no? Fui más creyente de la Virgencita, de la Virgen de Guadalupe que de en sí Dios, aunque todo es uno mismo ya ahora con más conciencia, pero yo escribía, gracias Virgencita porque me enviaste para poderme operar mi nariz y ahora me siento más hermosa, más agradable, ahora todo fluye mejor en mi vida y así 70 veces por 7 días. Gracias Virgencita por permitirme operar mi nariz, gracias, Qué loco. por y todas las noches yo llegaba a mi casa mamadísima de trabajar lo que estuviera haciendo. Y después de, ya tenía monoqueratina. Y llegaba, escribía gracias, 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 70 veces. O sea, me puchaba una plana, cerraba, pero con desespero y con miedo. Yo decía, ¿y si no funciona esto? Dejo de creer hasta en la Virgen. Fue un proceso porque obviamente no pasó al día siguiente, pero gracias a Dios reuní ese, yo me operé en diciembre. Cuando yo me di cuenta que yo tenía la plata para operarme, yo 3 días ya estaba cotizando doctor y ya me estaba operando. Todo lo hice dentro del desespero. Acto siguiente, vi el resultado de mi nariz y me sentí igual. Nada cambió dentro de mí. No cambió ni pues obviamente cambió mi aspecto físico, pues mi nariz, pero no cambió ni mi mentalidad, ni lo que yo creía acerca de mí misma. No cambió absolutamente nada. Calcula cómo fue mi choque mental, al punto que yo me operé un 14 de diciembre y el 24 de diciembre se acabó todo, o sea, terminamos de vender, gracias a Dios ese día nos fue muy bien. Se acabó y se fueron todos y me di cuenta que yo no tenía familia con quien pasar 24, no tenía amigas, o sea, tenía amigas y todo, pero ellas tenían su propia familia y su propia vida con quien compartir Navidad. Y yo no, yo estaba con mis cinticas de la nariz diciendo, o sea, me operé la nariz, pero no soy feliz, no me siento bonita, no es todo lo que yo creí que iba a solucionar la operación de mi nariz. Me tiré al piso a llorar, la pólvora sonaba, yo de hecho tengo ahora un trauma con la pólvora porque la pólvora sonaba y yo solo sentía que nada tenía sentido porque me esforcé tanto y me desesperé tanto por operarme la nariz que fue un choque, ¡boom! ¿Qué hice? Inmediatamente yo tenía una psicóloga que se llama Lina de Medellín, la llamé, le hice videollamada y le dije, Lina, te necesito porque colapsé. Lau es 24 y yo, 20 minutos por favor, la obligué a hacer mi videollamada porque estaba sola. Y le dije, nada cambió, soy la misma, o sea, y ella me explicó y me dijo, Lau, porque antes de operarme yo la llamé a ella y le dije, todo esto lo estoy haciendo por mí, o sea, quiero sentir apoyo psicológico porque todo esto, pues estaba gastando 13 millones que me valió la cirugía más post, porque eso fue en Bogotá, me estaba gastando mucha plata que podía invertir en mi propio negocio, pero yo sentía que era necesaria mi nariz, que sin mi nariz yo no iba a hacer nada en mi vida. Entonces yo la llamé para reafirmar el sentimiento de que no estaba desperdiciando la plata que estaba invirtiendo en mí y Lina fue muy asertiva y me decía, si esto vibra contigo, te hace ser feliz, hazlo. Y yo, ok.
¿Qué? Lo que pasa es que es chistoso porque a veces los consultantes llegan y ellos interpretan lo que quieren interpretar. Sí, obvio, uno escucha lo que uno quiere. Y uno como que no, mira esto, y ellos se llevan lo peor. A veces cuando tengo consulta me toca decirles, mira, esto que te va a decir es una nueva herramienta, no es un nuevo palo para que te des ahora con este nuevo y cambies del anterior por otro más duro. Difícil, es que ustedes deberían ser más literales. Porque si a mí no me dicen textualmente qué tengo que hacer, pues no, yo hago lo que por allá entiendo. Sí, difícil. Ella fue muy como, sí, eso te hace feliz. Y yo decía, bueno, sí. Y es que me daba miedo que me aplazaran la cirugía. Ay, yo tenía miedo, todo lo hice desde sentimientos negativos. Desespero. Desde el miedo, el desespero, la carencia, no di gracias, yo solo pensaba, Dios mío, me estoy gastando mucha plata, mucha plata, mucha plata. No lo hice como debía. Obviamente no me arrepiento de nada, es algo que me hace demasiado feliz hoy en día, casi. Bueno, pero me di cuenta que en ese segundo, cuando hablé 20 minutos con ella, que ella estaba haciendo su celebración y yo escuchaba ya como toda la gente celebraba en su casa, mientras yo lloraba a llanto, le decía, es que no soy feliz, y ella me decía, pero ¿por qué estás buscando felicidad en cosas externas? Y ese día entendí que la felicidad, uno, viene de mí y dos, viene de la unión y del entorno y viene de la gente que tú amas y te ama. Tú puedes tener la plata del mundo, puedes conseguir todo lo que quieras para, o sea, no, yo soy feliz cuando viva en Dubái, tenga 3 yates, 5 convertibles, y te lo juro, estando allá no vas a ser feliz si no estás con las personas que amas. Entonces yo estaba un 24 de diciembre llorando con la nariz operada, diciéndome y mirándomela todo el tiempo, y yo decía, soy bonita, pero no soy feliz, y no me siento bonita, y no... ¿Qué hay más allá de eso? Y yo, entonces, no trata, y pues gracias a Dios fue un diciembre tan afortunado, tan fructífero, hubo tanta plata que yo decía, bueno, ¿qué pasa, Laura? ¿Por qué no eres feliz? No tenía nadie a mi alrededor porque yo lo provoqué, ¿no? Eh, yo me alejé de mi mamá, me alejé por mi paz mental, fue algo muy asertivo que hice. Digamos que sí, eso Sí, también es importante. eso es importante aclararlo. Yo no me alejé de ellos por odiosa, por creerme mejor o más que ellos. Lo hice por mi salud mental. Es Sí, una eso también es muy decisión importante, muy priorizarse. positiva que he tomado hasta el día de hoy y que la voy a sostener hasta que ellos dos entiendan que hay que hacerse responsables de sus acciones y de sus hijos. Que uno no trae hijos al mundo a que anden por ahí como perritos sin dueño. Hay que ser responsables. Pero eso es otro tema más largo, no me voy a volver a salir de la tangente. Pero bueno, entonces descubrí que todo estaba dentro de mí. ¡Pum! ¡Qué responsabilidad tan grande y tan, disculpen la expresión, hijueputa! ¿Cómo así que todo trataba de mí? O sea, ¿cómo así que toda mi felicidad está en mi cabeza? O sea, ¿yo provoco mi propia felicidad? ¡No! ¡Horrible! ¿Qué hago? No, pues terminó la videollamada, llamé a una amiga que tenía en ese momento y ella me invitó a pasar con su familia 24. Ya casi era medianoche. Y yo solo pensaba, no, si mi felicidad depende de mí, me voy a quedar aquí llorando toda la noche, reflexionando. Y es que a veces como que uno es adicto al dolor, como que Ay, más. sí. Entonces, Yo ahorita lo recuerdo como algo rico. Más. Sí, sí, de hecho sí. De hecho yo lo disfruté porque como él estaba en el local sola, el local tenía o sea, tenía buen sonido, puse música para llorar hasta que ya pasó medianoche y mi amiga llegó como a la 1 de la mañana, Lau, y me trajo esa comidita y todo. Tomémonos algo, eso, y yo decía, no, es que no soy feliz, porque yo no quiero ser feliz. Obviamente pasó mucho tiempo para tener un despertar de conciencia, que tener un despertar de conciencia es algo que no nos pasa a todos tan rápido, tienes que pasar por algo muy difícil. Y a veces a personas nunca les llega. Mira, yo hablo con mi mamá, con mi papá y lo siento, les digo, hey, ¿eres consciente de que existes? De que hay un montón de maravillas en el mundo de las que tú puedes disfrutar solo porque existes. Eso solo le pasa a los ricos, me dice mi mamá y mi papá, y no te preocupes, eso no importa. Y yo quedo como, pucha, ¿cómo puedes pasar 40, 50 años sin ser consciente de que existes y de que tú causas todo lo que vives? Cuando yo entendí eso, no recuerdo el punto exacto donde tuve un despertar de conciencia que dije, puta, soy responsable de toda mi existencia. ¿Qué voy a hacer para que sea la más favorable? Yo pasé de vivir en cuartos que eran es más grande mi armario hoy en día, a vivir en una situación tan privilegiada, porque yo me siento muy privilegiada. Desde el privilegio les puedo contar que yo manifesté y que todos los días reafirmo que voy a ser o soy una mujer exitosa.
Hay mucha gente que no, que lo siente como un ego. Esa vieja que se cree, porque esa vieja se atreve a decir que es exitosa, ¿quién Ujú. se cree? Y es también parte de trabajar el ego, el amor propio, el automerecimiento. Yo todo eso lo he ido trabajando uno a la vez. Hace poquito empecé a trabajar en mi autoestima y en mi autoconcepto, porque, bueno, después de la nariz dije, ay, no es la nariz, mejor me opero las tetas, que eso sí me va a ayudar. Entonces pasé por un montón de cosas en donde yo les decía a mis chicas, a mi hermana, a mi alrededor, de pronto yo no me muestro al público porque parte de crecer en esta industria es que haya una cara detrás de tu Ujú. negocio. Sí, el Ya, face marketing. sí, ahora, hoy en día hay que mostrarse, hay que darle personalidad, hay que darle una cara al negocio. Pues la cara de mi negocio, yo intenté por muchos años que fueran mis modelos, pero la gente iba despertando una pequeña curiosidad en saber quién era la creadora de Mona Queratina Realmente sí. y la gente asumía cosas. Llegué a escuchar rumores terribles de mí, como que mi negocio era lavado de activos, que yo ejercía temas de prostitución en el local, cosas terribles, cosas hirientes que herían mi proceso, que me dolía porque nunca me dolía pensar que la gente no valoraba todo lo difícil que fue para mí crecer como una queratina. Y yo creo que por siempre puede seguir pasando. Sí, no, hoy en día ya me vale huevo, pero en Ujú. ese momento era como si me dieran palazos, como si, o sea, yo creo que si me dijeran una grosería en mi cara, me da igual, pero que se metieran con mi negocio, que era como es mi bebé. Mis negocios son mis bebés, Ujú. merecen todo de mí. Métanse conmigo, pero con mis bebés era como, no, no, me dolía. Hasta que hice una introspección y me dije a mí misma, yo no puedo estarle demostrando a la gente que yo no soy lavada de activos, que yo no soy prostituta, sin desmeritar a las trabajadoras sexuales, que yo no soy lo que la gente cree. ¿Por qué tengo que estar yo demostrando cuando yo sé quién soy? Y yo soy la que está en Cartagena tomándome esta piña colada y generando empleo delicioso. O sea, yo soy la que está vibrando en la mejor armonía. ¿Por qué tengo que yo demostrarle eso a la gente? Pero me di cuenta como vieja chismosa que soy, yo soy muy consumidora de redes sociales, yo consumo TikTok, Facebook, Instagram constantemente. Pero eso es Y bueno, en sí, cierta medida. sí, en cierta medida, ya me estaba pasando un poquito, pero como consumidora de redes, me di cuenta que yo siempre quería saber cuáles eran las grandes mentes de las grandes marcas. ¿Qué hay detrás? Sí, Sí, y no como morbo, no como chisme, sino como admiración inspiración. e inspiración. Entonces dije como, de pronto hay gente que como no me conoce, pues tiene que buscar justificar cosas. Yo también lo haría. Ujú. Entonces, es humano, no sé realmente cómo funcione, pero es humano querer uno justificar y querer, Encontraron una sí, una explicación, sí. explicación a algo. Entonces dije, no, claro, la gente no me conoce, no sabe yo cómo monté mi negocio, no sabe nada de mí, pues obviamente yo también asumiría a un lado de activos cuando ve ese negocio tan lindo y esa estética tan preciosa que yo le tengo. Hasta yo asumiría eso y dije, ah, pues pucha, entonces la solución es mostrarme en redes sociales. ¡Ay, qué martirio! Cuando uno no se ama, y yo ponía esa cámara a grabar y yo decía, me veo horrible, no puedo. O me escuchaba y decía, mi voz suena mal, no sé hablar, no sé pronunciar bien palabras. Eh, yo era mi hater más grande. Me daba durísimo y lo intentaba. Yo lo intentaba porque había videos que subía, sentía que no tenían interacción, que pasaban cosas. Entonces yo decía, no, 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 y paraba y eso me deprimía, o sea, me encerraba en mi casa y por días yo no quería salirme a la esquina, no quería que nadie me viera. Yo me estaba dando demasiado palo. Hasta que dije, bueno, bueno, Laura, si podemos cambiar muchas cosas manifestando, ¿por qué no cambiamos el amor que tienes hacia ti mismo? Amarme ha sido el proceso más difícil del mundo. Creo que ha Sí, sido y va a ser el reto, porque yo todavía no puedo decir que ya, me sí. amo un montón. Ha sido un proceso, huepucha, demasiado, demasiado duro, pero entonces todo esto que decías de las afirmaciones, empecé a trabajar en ello. Empecé a Ujú. buscar afirmaciones, de hecho las busqué en Pinterest, afirmaciones para amarme. O sea, hoy me siento maravillosa, hoy soy hermosa, soy valiosa, tengo un cabello divino, cosas que a veces uno dice como, ay, pero qué cringe. No, son Sí, importantes. literalmente. Es que Sí, yo pienso que la gente sí, dice, ¿qué le sí, pasa? obvio, a veces sí, cuando me estoy mirando al espejo y digo,
soy una persona muy valiosa. Y me miro como, sí, 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 desgraciada, yo creo eres que también maravillosa. uno tiene que, exacto, creérselo. Autoconvencérsela, Ujú. como cuando, porque si lo crees cuando pasa un desconocido y te dice, tienes una sonrisa muy linda, ¿por qué a esa persona sí le crees y tú no te miras al espejo y te autoconvences de que tu sonrisa es linda? Ujú. Bueno, eso fue un proceso, todavía es un proceso. De hecho, yo imprimí algunas afirmaciones y las pegué a la del espejo y mientras me Ay, arreglo, me cepillo los dientes, disocio un ratico, las leo una y otra vez. sí. Algunas suenan a veces incoherentes en mi cabeza, pero me las obligo. Los días que siento más ansiedad, más tristeza, me siento decaída o está pasando algo en mi vida, en esos días son donde más me obligo a, uno, tener fe, dos, pedirle a Dios, y tres, ser muy hiper positiva tóxica, que esos pues extremos están mal, Sí, exacto, pero eso ya. me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no tienes para pagar este mes los arriendos de los locales, si no hay para liquidar nóminas, si no se vende, ¿qué es lo peor que puede pasar? No me acosan proveedores, eh, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué podemos hacer para que sí te vaya bien? Yo me hablo en tercera persona porque me hice un alter ego. Yo me siento y hablo conmigo misma. Sí, Yo a veces me siento conozco loquita. varios que Sí, yo a veces me siento loquita y me no, digo, pero bueno, desde que es una herramienta sí, que te funcione. me funciona muy bien y me hablo misma y yo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y prim, prim, prim. Y cuando ya no encuentro herramientas, literal me dirijo a ChatGPT y escribo cinco alternativas o cinco opciones o dame cinco respuestas de cómo hacer que mi negocio tenga ventas y me vaya bien o a veces, mira, hubo un tiempo donde sentía demasiada envidia por una persona, una niña a la que le estaba yendo muy bien. Y ese sentimiento de envidia recorría todo mi ser, todo mi cuerpo y mi yo consciente decía, ¿por qué sientes eso? ¡Qué horrible! Eso es lo que sienten algunas personas hacia ti, pues ¡ay, horrible! Pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo lo gestiono? Mi yo consciente no tenía idea, solo tenía ese sentimiento horrible, mal dirigido. Y fui, me abrí ChatGPT y puse, ¿cómo lidiar con la envidia? Y le conté, siento envidia porque Pepita está logrando más cosas que yo y siento injusto que ella lo esté logrando y yo no. Pero pues también, y mi ego me decía, pero ella tiene privilegios, ella tiene familia con dinero, ella puede, ella ta, 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 ta. Mi ego me respondía así, pero Ujú. mi yo consciente quería también soltar, porque ese es el sentimiento para mí el más horrible que yo he podido sentir, envidia. Y ChatGPT me dio un plan, una guía y una forma práctica de cómo lidiar con esa envidia y transmutarla a admiración y transmutarla a gasolina para yo lograr lo que esta mujer estaba Es haciendo. que precisamente todas las emociones tienen un mensaje, nos están diciendo algo que tenemos que hacer y por lo general, digamos que lo buscamos y incluso se catalogan las emociones como negativas y positivas y no, hay unas que son de Mm, bienestar emocional y otras de malestar emocional, pero no quiere decir que sean buenas o malas, todas son ok. buenas porque tienen un mensaje para ti. Y de por sí, pues la envidia es una de las emociones que también es instintiva biológica. Recordemos que somos animales. Exacto. Entonces, si nosotros estamos en un entorno, pues ahorita ya es diferente, ¿no? Pero Sí, de pero, supervivencia, ajá. donde yo tengo que buscar salir adelante, donde yo tengo que, bueno, si estuviéramos, no sé, en la selva, en otro entorno más agreste, pues tenemos que buscar cómo salir adelante, cómo sobrevivir, y pues eso nos, digamos que esas emociones todos tienen un sentido, tienen un porqué en la cual Sí. se expresan, de por sí también la ansiedad, todo esto, El tema de juzgar también. exacto, tiene también una connotación social y también con el Ujú. aprendizaje que nosotros tenemos. Bueno, también tiene que ver la cultura, muchas otras cosas, pero digamos que biológicamente tiene una base en la que nos permite como decir, bueno, o sea, si yo soy parte de una manada, ¿cómo yo me destaco entre esta manada? ¿Cómo yo Mm, busco salir adelante? ¿Cómo yo también encuentro mi propia familia, mi propio clan? ¿Cómo yo me reproduzco? Y todas son mm. unas maneras en las que, bueno, ahorita estamos como más evolucionados, la tecnología, la ciencia, pero de por sí siempre seguimos siendo instintivamente animales que somos un Ajá. poquito más Sí. racionales, pero a veces, porque Ratos. en la pandemia nos dimos cuenta que los animales eran como más felices que nosotros. Ujú. Sí, imagínate, eso es tan triste. Pero a la vez, pues el tema de todo esto es que
nos permitimos entender que las emociones tienen un porqué y tienen una función biológica y una función que nos permite desempeñarnos en nuestro día a día, Sí. que obviamente llevado a un extremo es malo, lo que tú dices ahorita, Ujú, la positividad extrema es mala. ujú. Incluso yo les explico a mis consultantes, incluso las emociones tan buenas como la felicidad pueden ser malas en un extremo. Por ejemplo, en un extremo euforia que tú digas, no, yo voy a regalar todo a todo el mundo y botar mi casa por la Ay, sí ventana. me ha pasado. Yo me considero muy regalada, pues. Mal, mal. Hay que gestionar esas emociones. Digamos que está bien cuando tú quieres dar a alguien, pero cuando ya tomas decisiones muy impulsivas bajo Sí, la felicidad también puede ser tóxico y también puede ser difícil. Entonces, todas las emociones son buenas, tienen un mensaje, hay que saberlas regular, pero también permitirnos sentirlas todas. sí. Yo aprendí a lidiar con muchas emociones a picos. Lo que decías, cuando estoy muy eufórica, quiero regalar cosas, quiero... No, no, son cosas que he aprendido a regular. Obviamente es que uno no nace aprendido. Sí, Y totalmente. los conocimientos, aunque están para adquirirlos, no los adquirimos. Entonces Uh-huh, hay que sí acercarnos más, o sea, conozcámonos. uh-huh. Soy un ser que destila envidia. ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? Y autoanalízate. Entonces, yo sí, pues afortunadamente a raíz de lo que he vivido, he tenido un poquito más de conciencia para analizarme, para entender que la psicología es una inversión muy importante en tu vida, que es como cuando le inviertes a los dientes. Tú no le vas a tacañar a tus dientes porque gracias a tus dientes tú comes y para tu vejez van a ser supremamente importantes. Asimismo va a ser tu mente. Imagínate de qué te sirve o de qué me sirve a mí tener mi nariz, mis senos, mi cola y estar bien trastornadita. Un poquito todavía estoy trabajando en ello, pero imagínate no haber, nunca haber hecho nada para superarme como mujer, como persona y entender que yo me merezco esta vida y la otra simplemente por existir. Me costó Uh-huh. mucho y entendí que yo solo por existir ya me merezco la parte de sobrevivir, o sea, luz, agua, wifi, donde dormir y comida, o sea, eso ya me lo merezco porque existo. Es un derecho divino y me merezco ser amada y amar. Y qué rico es amar y ser amado, valga la redundancia. Entonces, yo sí los voy a invitar y yo tengo mucho público, niña, adolescente, incluso mujer adulta, mamá cabeza de hogar, porque si me ven a mí como una inspiración, quiero decirles que es súper importante que antes de cualquier cosa inviertan en ustedes de manera física, intelectual, emocional y espiritual. Es Uh-huh. decir, inviertan en su cabello, en sus uñitas, en ustedes sentirse físicamente agradables y a gusto con ustedes mismas. Uh-huh. Inviértanle a su salud mental, porque si ustedes tienen una pareja que no las ama, no las valora, viven en casa con sus papás que las maltratan psicológicamente o tienen un entorno desafortunado, ustedes son las únicas que lo pueden cambiar. Por más que uno intente ir al hueco y sacar a alguien, si esa persona no quiere salir, no hay manera. Uh-huh. También entréguense de manera espiritual a lo que ustedes crean, a Uh-huh. Dios, a la Virgencita, entréguense porque siento que la ansiedad también parte de que no hay fe, de que hay miedo al futuro porque no confías en el proceso. Cuando uno no confía en el proceso tiene ese miedo increíble y el miedo es humano. Yo creo que nos hemos saltado todo este tema y es que todo radica del miedo. El miedo a sentir, el miedo a amar, el miedo a merecer, el miedo, el miedo, el miedo. El miedo yo creo que es una de las emociones que más debemos trabajar y más allá de ignorarla es trabajarla para verla como aliado. El miedo, como tú decías, es Uh-huh. supervivencia. O sea, imagínate nosotros en la selva sin sentir miedo y llega un leopardo y Exacto. nos mata. No, pues así no funciona. Pero el miedo también te ayuda a ver en qué parte estás y dónde no quieres estar. Porque si Uh-huh. ese lugar te provoca miedo, entonces sal de ahí o haz que ese lugar sea un lugar seguro. Todos mis negocios, todos mis locales, todos mis chicos son mi lugar seguro. Yo estoy 100% segura de que si hoy llamo a cualquiera de los chicos que trabajan de mis colaboradores y les digo, hey, quiero llorar o quiero que me dejes quedar a dormir o pasa algo en mi vida y necesito que me rescates, todos son mi lugar seguro. No puedo pensar en una sola persona que no trabaje conmigo que yo sienta que es una amenaza. Ya limpié mi entorno e hice todo lo posible para que mi entorno fuera el más sano. Todavía estoy trabajando demasiado en mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, porque a ellos no los puedo sacar de mi vida tan fácil
porque pues son mi familia, pero puedo elegir cómo sentirme respecto a ellos. Todo eso ha sido un proceso, es un proceso largo, chicas, es un proceso de años, no se van a despertar mañana a decir, no, yo ya me merezco un novio que me regale cosas y me dé, y tú no te vas a merecer algo que tú tampoco das. Es un tema también recíproco, me escriben muchas niñas, ay, es que yo quiero que mi novio tenga carro, suba y baje, y yo, bueno, está genial, pero ¿qué estás haciendo tú para también corresponder a alguien que ha trabajado para tener sus propias cositas, para tener su carro, para tener su empresa? Porque a menos de que se la hayan heredado y aún así sostener herencias, es un esfuerzo que debe ser recíproco. Todo para mí en la vida es recíproco. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para merecerse esa persona y qué están, porque todo parte de nosotras mismas? ¿Qué nosotras queremos? En el momento que uno se sienta completamente preparado a poder recibir y poder entender la magnitud de lo que tiene de acuerdo con esa posibilidad. Sí, pero hay veces que uno nunca llega a sentirse preparado y ese es otro problema. Uno cree que hasta que, esto es algo que yo les digo mucho a toda la gente que está a mi alrededor y es, haz lo que puedas con lo que tienes ya, aplica para todo. Si tu conocimiento, si tu conocimiento emocional solo da para que tengas una pareja que, bueno, mínimamente solo te respeta, y eso debería ser algo básico, está ok, pero piensa en cómo puedo aprender a valorarme más y a valorar al mundo para merecerme algo más. Y lo mismo, o sea, yo lo hablo mucho del tema laboral y empresarial y es, hasta que no tenga el iPhone Pro Max, yo no voy a iniciar mi negocio porque yo lo necesito. No, pero pues, ¿qué puedes hacer con lo que tienes ya? O sea, ya existes, ya comes, ya duermes, ya consumes, porque pues todos consumimos a diario. ¿Qué puedes hacer con eso, con ese conocimiento, con esas herramientas que tienes ya? Nunca jamás en la vida esperen a estar preparados. Bueno, entonces ahora voy a trabajar en mi merecimiento, en mi miedo y en mi pena, y cuando ya haya trabajado en eso, salgo a buscar marido o salgo a montar mi negocio. No, se te va a ir la vida, te lo juro. De acuerdo, entonces, 100%. hazlo en el proceso. En el proceso la cagas, te humillas, te pasan mil cosas, la gente te humilla, pero es el proceso. El proceso yo siento que nadie, ninguno deberíamos saltárnoslo. Incluso cada vez que alguien me propone hacer un negocio, así tenga la facilidad económica de que ya sea algo gigante y súper guay, lo primero que le digo es, hey, vivamos el proceso. Obviamente ya tenemos un conocimiento y una adquisición económica más amplia, pero vivamos el proceso, hagámoslo todo Paso a ya paso. pasito. Que lo peor que puede pasar es que en el camino nos dimos cuenta que no era lo que queríamos o se demora un poquito más el proceso, pero lo disfrutamos. Eso es algo que también estoy aprendiendo a controlar desde mi ego y es no ser tan impulsiva. Bueno, claro que ser impulsiva a mí me ha ayudado demasiado porque como soy tan impulsiva, hago cosas muy rápido. Sí, Que a veces yo creo que también. la gente se pregunta, ¿cómo ha hecho esta vieja para en 4 años tener 4 negocios? Esa es la de activos. Presuntamente, mentiras. Se dio porque tengo mucho impulso, tengo mucha energía. Estoy tomando esa energía de mis 20 y estas ganas que tengo de tragarme el mundo y este hambre de mundo que tengo para hacer negocios. Entonces, hay negocios con los que he quebrado, obviamente no todo ha sido maravilloso, pero yo le entrego todo al universo, a Dios, al destino, le digo, hey, somos socios, si me va mal a mí, te va mal a ti, y tú no quieres que te vaya mal. También le pedí, un día desesperada, fui hasta una iglesia de Tunja que hay detrás de toda la plaza de Bolívar, que es súper linda, no recuerdo cómo se llama, y le dije a Dios, ya, mámate conmigo, o sea, yo no quiero ser tu guerrera. Yo contigo ya no voy más. Yo guerrera no quiero ser. Yo quiero que las cosas me lleguen chévere. Yo no quiero que todo sea, ay, es que me Con tocó tanto con las uñas, esfuerzo, sí. porque esas son creencias limitantes que también le meten a uno en la cabeza. Que todo Si tiene que las ser súper cosas, sí, sacrificado si las cosas no hasta... son difíciles, si no te las sacas con las Y uñas, a mí eso me entonces pasa. no te va bien. Esas son creencias de antaño de nuestros abuelos, bisabuelos. Mi abuelita todavía tiene esa creencia, pero como yo Si ya uno me... no se mata Sí, trabajando, que no si uno vale no la se pena. mata, que sí, sí, o sea, si esto fue fácil, entonces no valió la pena. Mentira.
Yo fui y le dije a Dios, le dije, ya, por favor. Suelta. Yo quiero, sí, yo quiero que todo lo que tenga que aprender de aquí en adelante sea desde el amor, o sea, enséñame cosas, hazme saber cosas, preséntame oportunidades donde yo aprenda, pero sin dolor, sin sacrificio, sin desgracias. No quiero que me enseñes la humildad quitándome todo. No quiero que me enseñes a dominar el ego haciendo algo Humillando. que perjudique toda mi existencia. No, enséñamelo desde el amor, porque siempre nos enseñaron todo desde la rabia, desde Ujú. si no le pega usted no aprende. Y le dije a Dios, obviamente eso me lo dije más hacia mí misma, ya, todo tiene que ser fácil, ¿por qué tiene que ser difícil? Y me obligué a soltar y por eso aprendí, y esto ya es otro tema empresarial, a delegar y a confiar. Hay gente mala, obviamente, pero hay más gente buena Ujú. y yo solo atraigo a mi vida gente buena. Si tú tienes una Ujú. mala intención conmigo, quizás te me vas a acercar, pero la vida, Dios, el universo va a hacer todo lo posible para sacarte y así es y va a ser. Amén. Ujú. Entonces llegué a esa conversación conmigo, con Dios, a esa introspección donde dije, de aquí en adelante voy a aprender muchas cosas, pero solo desde el ámbito positivo y también le pedí a Dios y fue a raíz de que yo aguanté muchísima hambre, demasiada hambre. Yo creo que si alguien conoce la hambre en el mundo, desafortunadamente soy yo. Entonces odio sentir que alguien puede sentir hambre porque, ay, siento. Entonces le pedí a Dios que yo quería ser en este mundo alguien a quien él pudiera materializar las cosas que quería darle a la gente, al mundo. Entonces, le pido todos los días, es algo con lo que me levanto. Yo abro los ojos y lo primero que le pido a Dios es, dame que por medio de mí tú le vas a dar a todos los que te están pidiendo. Y yo creo que Dios ha escuchado tanto eso que me envía bendiciones que yo digo, pues pucha, hasta me hacen filosofar y pensar como, si eso es ahora sí con el poco conocimiento que tengo, no quiero pensar más adulta, más madura, cuánto Dios va a mandar para el mundo por medio de mí y se lo pido así, amén. Y, y eso estoy intentando hacer, como compartir el privilegio y lo mucho que la vida me ha dado. ¿Qué es lo que siento que hay gente que no hace? Y no los puedo juzgar porque pues cada quien tiene su proceso y cada quien sabe en qué se gasta lo que se gane y no todos vivieron lo que yo viví para entender que hay que compartirlo con el mundo, pero la plata del mundo nunca va a hacerte tan feliz como cuando la compartes con alguien que lo necesita, con Ujú. alguien que me pasó una vez que regalé una chaquetica a una señora, era una señora venezolana que estaba en la calle vendiendo galletitas y la veía con tanto frío y yo dije, no, me quité la chaqueta y se la di. Y la emoción de esa señora llenó mi ser. Y era una chaqueta que yo adoraba y yo decía, lo pensé como casi 5 minutos ahí parada frente a la señora. Yo creo que la señora decía, como está loca, que y yo decía, sí, no, ¿qué hago? No, y mejor voy y compro una o voy a dar rápido hasta la casa, le digo que me espere. Pero no, en mi intuición, mi vocecita en la casa me decía, Laura, son cosas materiales, suéltala, te van a llegar más, tienes más en la casa. Y yo decía, se la di y la recibo con tanta emoción, con tanto amor, que yo dije, no, para esto son las cosas, para compartir. Qué dicha. Dije, no, esto ya tomó sentido en mi vida. Obvio, todavía estoy trabajando en mí. Yo no puedo afirmarles que yo soy el ser más maravilloso que vivirá alto del mundo, porque yo también estoy aprendiendo. Yo soy un ser Ujú. humano que hasta ahora está conociendo el mundo. Yo hasta ahora estoy descubriendo cuál es mi color favorito. Me ha costado años saber que yo me merezco saber cuál es mi color favorito, que yo merezco dormir en paz, merezco tener alguien que me ame, merezco tener una almohada donde poder recostar mi cabeza, merezco tener 3 comidas al día, merezco todo lo que el mundo tiene, me lo merezco. Me ha costado un montón. Y cada vez que llega a sus vidas alguien que los hagan sentir que ustedes no se merecen, sáquenlo, sáquenlo y vuélvanse y díganse que ustedes se merecen el mundo entero y más. Y yo creo que va a haber segundo episodio. Porque hay muchas cosas que hablar. Eri conoce mi historia, es larguísima. Mucha gente quiere conocer mi historia de cómo nació Mona Creatina, pero es larga. Tengo muchas historias que quiero contarles, entonces los invito, los queremos invitar A que a sigan que, escuchando a el que sigan podcast. escuchando y que lloren conmigo o se alegren conmigo y que tengan demasiada empatía conmigo también. Yo aún
aún estoy descubriendo muchas cosas de este mundo de emprender que ha sido complicado, ha sido difícil, pero mis ganas de generar empleo, mis ganas de que Boyacá, porque yo soy, pucha, yo mato por Boyacá, crezca, ha hecho que yo me mueva mucho. Y algo que sí les puedo afirmar es que yo me muevo demasiado, yo no me quedo quieta. Jamás pueden decir que, ay, estoy esperando a que me caigan los clientes del cielo. Yo creo que ustedes han visto mi publicidad invasiva por todo lado por lo mismo. Yo no puedo esperar a que mágicamente, que sea abrir un negocio y que los clientes lleguen por obra y gracia del Espíritu Santo. La manifestación también va al lado de la acción, al lado del merecimiento, 100%. al lado del trabajo personal y al lado del trabajo conjunto. No crean que porque ayudan a otras personas les va a ir mal a ustedes, que esa es otra creencia limitante que tenemos. Tenemos muchas creencias limitantes Como sociedad. heredadas y culturales, en especial nosotras somos de Boyacá, entonces esta conversación es muy boyacense, porque mi mamá, mi abuela le heredó a mi mamá y ella nos heredó a nosotros el no merecernos nada porque somos pobres. Entonces, y si yo hablo con mis amigas y la gente que conozco de acá de Boyacá, me va a decir lo mismo. No, mi mamá dice que la gente que tiene plata es porque roba. Se cree mucho esa cultura de lavado de activos acá en Duitama. Yo soy de Sogamoso, allá yo no escuchaba tanto eso, pero acá en Duitama es como si fuera el pan de cada día, porque la gente acá en Duitama no se cree capaz y merecedora de que otras personas hagan negocios sin actos ilícitos. Son creencias limitantes que hay que trabajar, porque eso solo te lleva a creer que si tú no lavas de activos nunca vas a tener un negocio próspero y eso es triste para ti también. Entonces, nada, me encantó este podcast. Hoy les doy derecho a que me juzguen con empatía. Gracias por seguirnos. Los invito a seguirme en mi cuenta personal, @IamLauraTorres, y en mis cuentas de Mona Queratina, y a que vayan y se arreglen el cabello e inviertan en ustedes. Sí, pues primero antes de cerrar y también darle la publicidad a Auris, pues agradecerte mucho por este espacio, Lau. Yo sé que no es fácil abrir el corazón, abrir la experiencia a tantas cosas que de cierta forma lo ponen a uno en situación de vulnerabilidad, donde uno es como, pues, pucha, esto es un poco de información sobre mí y mi vida. ¿Saben qué? Ya no quiero que lo suban. Ya me sentí ya muy vulnerable. Mentiras. Entonces sí, como que es un espacio, pero que precisamente es un entorno seguro para poder hacer como ese despliegue de todo el ser y felicitarte por todo lo que has logrado. De verdad que eres una mujer que inspiras demasiado. Habrá personas, lo que tú dices, desde la envidia, bueno, está bien, pero yo creo que cada uno, hay un dicho que me gusta, es comerse el pollito y sacar el huesito. ¿No lo he escuchado? Cada quien se queda con lo que quiere y con lo que le parece bien, con lo que no, pues deséchelo, está también todo su derecho, siempre no traguen entero, filtren todo, pero es muy valioso poder como encontrar esas historias de superación y de aliento que uno dice, fue pucha, si hay algo más allá, si esta persona pudo, yo también puedo, que es algo como que siempre uno tiene que recalcárselo y decirle, no, si esta otra persona tiene la capacidad, tiene la manera de hacerlo, de lograrlo, de sí, estar, las ganas, siento que es ganas, tengan ganas, es todo. Siempre yo también tengo la posibilidad de hacerlo. Y es precisamente eso, yo siento que muchas mujeres se van a sentir identificadas y que espero que en este momento, si están en un momento oscuro de tinieblas, difícil, siempre piensen que hay una luz al final del túnel y que así como Laura pudo muchas veces salir de esos lugares oscuros y sitios muy desafortunados, hoy en día está en un lugar, una posición mucho más tranquila, obviamente como tú dices, no perfecta, pero sí más a salvo, más en comodidad y en tranquilidad, y eso me parece súper fundamental. Espero que definitivamente esto llegue a muchas personas y que pueda ayudarlos, que pueda ser una, como decía ahorita, una luz, y que tomen como referencia, como inspiración a personas de éxito. Traten de rodearse de ese tipo de personas y encontrar grupos de personas que los animen, que los impulsen.
no es necesario como que todo el tiempo sean como planes zen y bueno, la cosa de Dios, pero Sí, sí. sí, Mira que yo hay planes de esos con los que no vibro. Que me inviten. Y no tengo nada en contra, quiero aclarar eso. Yo soy muy creyente de Dios, pero no soy muy a favor de las religiones como tal. ujú, Entonces, cuando me invitan a esos planes, no vibro, no me siento cómoda. Pero es eso, encontrar un entorno que sea como para ti. Porque si ujú, tú sí vibras con eso y tú sí te sientes cómodo, pues ahí es donde vas a manifestar y vas a poder crear un lugar más seguro. ujú. Sí, lo que quiere decir es sí, no tiene que ser como la cosa más santa del universo, Ujú, pero sí encontrar grupos de personas, contenido, creadores, ujú, todo en su vida que les traiga esa sensación de positividad, de tranquilidad y no que altere más sus sentidos, que altere más su total. ansiedad, que los haga sentir más envidiosos o más Ujú, recorosos, sino exacto. que puedan sentir como esa paz y esa tranquilidad que pueden encontrar en otros lugares. Ujú. Háganse amigos de eso y O eh, sea, elijan bien pareja. también, Mentiras. eso mejor dicho, Sí, hay porque mira que parte 2. la parte con, o sea, con quien más comparte uno el tiempo es con su pareja. Y si ustedes eligieron una persona que no les apoya, que no les impulsa, que antes les dice como, "Ay, eso es ridículo, usted no es exitosa, usted no es fuerte, usted no es capaz". Nada, ahí nos quedamos. Ustedes Evidentemente va pueden a ser buscar así. videos en TikTok, pueden tener mentores en podcast, pueden escucharme a mí, a Margarita Pasos, a Brian Tracy, pero si todos los días tienen en su casa la puya de usted no puede, no, es lo mismo que hacer nada. Primero, yo siento que lo primero que debemos trabajar todos es en un entorno saludable. Ujú. Entonces, te interrumpo mi Eri. Ya, para finalizar, ahora sí despedirnos, sí, encontrar un entorno seguro, un entorno que los impulse, una buena pareja, un lugar que los haga sentir en paz, tranquilos, trabajen por eso. Muchas veces el camino no va a ser fácil, van a haber dificultades, pero persistan en lo que creen y en lo que hay en la fuerza de su corazón que les va a llevar al lugar donde deben estar. Finalmente, ahora sí ya nos despedimos de este podcast. Ahora sí, Muy síganme. seguramente sí, habrá segunda, tercera, cuarta parte donde hablemos de más temas y donde ahondemos en otras profundidades que En mi vida amorosa, tienen que conocer todo el chisme, por favor. Mi historia de superación. sí, entonces tienen que seguir atentos a los próximos episodios y les agradezco mucho por estar aquí. También escuchen los del pasado que también son muy buenos. Síganos por favor en Aure Psicología, así están en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo, en YouTube, en Spotify. Y pues que les vaya muy bien, que tengan un lindo día y que les haya servido mucho. Chao, Gracias, chao. chao.